¿Cuántas veces has sentido que el pasado tiene cadenas invisibles atadas a tus tobillos? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque una voz interior susurra no puedes basándose en heridas que creías enterradas? Durante mis décadas en el ministerio, he sido testigo de una verdad que transformará tu perspectiva. El pasado solo tiene el poder que tú le otorgas en el presente. Esta mañana quiero compartir contigo algo revolucionario que he observado en miles de personas que han cruzado las puertas de mi consulta pastoral. Aquellos que permanecen prisioneros de sus experiencias pasadas han cometido un error fundamental: confunden recordar con revivir. Pero quienes han experimentado verdadera liberación han descubierto un secreto extraordinario: el poder divino que habita en ti es infinitamente mayor que cualquier experiencia que hayas vivido. El trauma del pasado, esas heridas que parecen definir quién eres, no son sentencias permanentes sino oportunidades disfrazadas para que tu espíritu demuestre su verdadera fortaleza. Hoy vas a descubrir por qué tu historia personal, por dolorosa que sea, puede convertirse en el fundamento de tu mayor triunfo. Porque cuando comprendes que fuiste creado para la victoria, no para la derrota, todo cambia. ¿Estás listo para aprender cómo transformar tus heridas más profundas en las fuentes de tu fortaleza más extraordinaria? ¿Preparado para descubrir que el mismo poder que resucitó a Cristo puede resucitar tu confianza, tu alegría y tu capacidad de amar plenamente? Entonces acompáñame en este viaje hacia la libertad verdadera, porque tu pasado está a punto de perder todo su poder destructivo sobre tu futuro brillante. Capítulo 1. El poder transformador del pensamiento positivo sobre el pasado. Durante mis años ayudando a personas a superar las sombras de experiencias dolorosas, he descubierto una ley espiritual fundamental que cambiará tu vida. Los eventos del pasado no determinan tu futuro. Lo que determina tu destino es cómo eliges pensar sobre esos eventos hoy. Esta verdad simple pero revolucionaria ha liberado a más personas de prisiones mentales que cualquier técnica psicológica que haya conocido. Permíteme compartir contigo algo que he observado una y otra vez en mi oficina pastoral. Cuando dos personas han vivido experiencias similares de dolor o trauma, ¿por qué una permanece paralizada mientras la otra florece con renovada fortaleza? La diferencia no está en lo que les pasó, sino en cómo han elegido interpretar y procesar esa experiencia a través de su pensamiento consciente. El pensamiento positivo sobre tu pasado no significa negar el dolor que experimentaste o pretender que las heridas no fueron reales. Eso sería una forma de positividad superficial que no produce sanidad genuina. El verdadero pensamiento positivo significa reconocer que, aunque el dolor fue real, tu capacidad de superarlo y crecer a través de él es aún más real. Significa comprender que cada experiencia difícil ha depositado en ti semillas de sabiduría, compasión y fortaleza que no habrías desarrollado de otra manera. Recuerdo a una mujer que llegó a mi consulta completamente destruida por traiciones del pasado. Sus relaciones estaban marcadas por desconfianza, su carrera profesional saboteada por inseguridad, y su fe casi extinguida por resentimiento. Durante meses trabajamos juntos aplicando principios de renovación mental basados en verdades espirituales. Le enseñé que cada pensamiento sobre su pasado era una elección consciente. Podía elegir thoughts que la mantuvieran en prisión o pensamientos que la liberaran para volar. El breakthrough llegó cuando comprendió que su mente subconsciente había estado obedeciendo fielmente las órdenes que su pensamiento consciente le daba día tras día. Si constantemente pensaba nunca podré confiar otra vez, su subconsciente creaba evidencia para confirmar esa creencia. Pero cuando comenzó a reprogramar su diálogo interno con afirmaciones basadas en su verdadera identidad como hija de Dios, todo cambió. La técnica específica que utilizamos fue la sustitución sistemática. Cada vez que un pensamiento destructivo sobre su pasado emergía, inmediatamente lo reemplazaba con una verdad espiritual más poderosa. En lugar de soy una víctima, declaraba soy más que vencedora. En lugar de nunca sanaré,
Afirmaba: Dios está obrando todas las cosas para mi bien. Esta disciplina mental constante, sostenida durante semanas, comenzó a crear nuevas rutas neurales de esperanza y fortaleza. Lo que sucedió después fue extraordinario. Su postura cambió, su energía se elevó, y comenzó a atraer relaciones y oportunidades completamente diferentes. No porque las circunstancias externas cambiaran mágicamente, sino porque su percepción interna se había transformado radicalmente. Había descubierto que el poder de definir su identidad residía en sus pensamientos presentes, no en sus experiencias pasadas. Este principio funciona porque tu mente subconsciente no distingue entre una experiencia real y una experiencia vívidamente imaginada. Cuando constantemente revisitas mentalmente traumas del pasado con la misma intensidad emocional original, tu sistema nervioso responde como si estuvieras viviendo esa experiencia en este momento. Pero cuando conscientemente eliges enfocar tu energía mental en visualizar tu futuro restaurado y próspero, tu subconsciente comienza a trabajar para manifestar esa nueva realidad. La clave está en comprender que tienes autoridad divina sobre tu vida mental. Ninguna experiencia pasada, por traumática que haya sido, tiene derecho a gobernar tus pensamientos presentes sin tu permiso consciente. Cuando tomas control de tu diálogo interno y lo alineas con verdades eternas sobre tu valor, propósito y destino, liberas poder sobrenatural para transformar no solo tu futuro, sino también el significado de tu pasado. Capítulo 2. Técnicas prácticas de reestructuración mental para sanar heridas. Ahora que comprendes el principio fundamental del poder de tus pensamientos sobre tu pasado, es tiempo de equiparte con técnicas específicas y sistemáticas para reestructurar tu paisaje mental. Durante mis años ayudando a personas a liberarse de prisiones emocionales, he desarrollado un método paso a paso que ha demostrado ser extraordinariamente efectivo cuando se aplica con disciplina y fe. La primera técnica que debes dominar es lo que llamo la auditoría mental diaria. Cada mañana, antes de que las preocupaciones del día contaminen tu mente, dedica 15 minutos a examinar conscientemente los pensamientos que habitualmente surgen sobre tu pasado. Escríbelos en un papel, sin censura, permitiendo que fluyan libremente. Este ejercicio revelará patrones de pensamiento que operan bajo tu nivel de conciencia consciente pero que ejercen tremenda influencia sobre tu estado emocional y comportamiento. Una vez identificados estos patrones destructivos, aplicamos la técnica de reemplazo inmediato. Por cada pensamiento limitante sobre tu pasado, debes tener preparada una afirmación positiva basada en verdad espiritual. Por ejemplo, si identificas el pensamiento recurrente "nunca podré superar lo que me hicieron", lo reemplazas inmediatamente con "todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Esta no es una repetición mecánica de palabras, sino una declaración consciente de fe que redirige tu energía mental hacia posibilidades en lugar de limitaciones. La tercera herramienta poderosa es la visualización regenerativa. Dedica tiempo cada día a visualizar vívidamente tu vida completamente sanada y restaurada. Ve tu futuro lleno de relaciones saludables, propósitos cumplidos y paz interior profunda. Pero aquí está el elemento crucial: incluye en tu visualización una versión transformada de ti mismo que ha integrado las lecciones de tu pasado sin cargar su dolor. Visualízate como alguien que habla de su historia con gratitud por el crecimiento que produjo, no con amargura por el sufrimiento que causó. He observado que muchas personas sabotean su sanidad porque inconscientemente se aferran a sus heridas como parte de su identidad. Desarrollan lo que llamo adicción al sufrimiento, una dependencia emocional del dolor familiar que les proporciona atención, simpatía o excusas para no asumir responsabilidad total por su vida. Para superar esto, debes desarrollar conscientemente una nueva identidad basada en tu potencial futuro, no en tu trauma pasado. La técnica del diario de gratitud transformacional es particularmente efectiva para este propósito. Cada noche,
Escribe 3 cosas específicas por las cuales estás agradecido que surgieron directa o indirectamente de tus experiencias difíciles. Esto podría incluir fortaleza desarrollada, compasión cultivada, sabiduría adquirida, o conexiones profundas formadas con otros que han atravesado luchas similares. Este ejercicio gradualmente entrena tu mente para ver tu pasado como un catalizador para bendiciones, no como una fuente de maldiciones. Otra herramienta fundamental es la respiración de liberación consciente. Cuando memorias dolorosas surgen inesperadamente, en lugar de resistirlas o hundirte en ellas, practica esta técnica. Inhala profundamente por 4 tiempos mientras mentalmente declaras acepto lo que fue. Sostén la respiración por 4 tiempos mientras afirmas libero su poder sobre mí. Y exhala por 8 tiempos mientras declaras elijo mi libertad ahora. Esta técnica combina control físico de tu sistema nervioso con declaraciones espirituales de autoridad. La reescritura de la narrativa personal es quizás la técnica más transformadora de todas. Escribe la historia de tu experiencia traumática, pero desde la perspectiva de alguien que ha experimentado sanidad completa. Enfócate no en los detalles del dolor sino en las evidencias de la gracia divina que operó incluso en medio de la oscuridad. Cuenta tu historia como un testimonio de superación, no como una declaración de victimización. Finalmente, implementa la práctica de afirmaciones bíblicas personalizadas. Encuentra versículos específicos que hablen directamente a tu situación y personalízalos. Por ejemplo, si luchas con sentimientos de inutilidad debido a abuso pasado, declaras diariamente, "So fearfully and wonderfully made". Dios tiene planes de prosperidad y no de mal para mi vida. Soy su obra maestra, creada para buenas obras que Él preparó de antemano para mí. Estas técnicas funcionan porque reprograman sistemáticamente los patrones neurológicos que mantienen vivo el trauma en tu sistema nervioso. Cuando las practicas consistentemente durante 30 a 60 días, comenzarás a notar cambios profundos no solo en cómo te sientes, sino en cómo respondes automáticamente a desencadenantes que antes te paralizaban. Capítulo 3. Superación del miedo, preocupación y ansiedades derivadas del trauma. Los traumas del pasado tienen una manera particular de cristalizar en formas específicas de miedos que parecen racionales pero que en realidad son proyecciones distorsionadas de experiencias que ya no existen en tu presente. Durante mi ministerio, he observado que las personas que han experimentado dolor profundo desarrollan lo que llamo sistemas de alerta hipervigilantes, mecanismos mentales que constantemente escanean el entorno buscando amenazas que repliquen el daño original. Permíteme ayudarte a comprender algo fundamental sobre el miedo relacionado con trauma. La mayoría de estos miedos operan en el ámbito de false evidence appearing real. Tu mente, diseñada para protegerte, malinterpreta situaciones presentes a través del lente de heridas pasadas, creando ansiedades que no corresponden a peligros reales sino a ecos emocionales de experiencias que terminaron hace años o décadas. Recuerdo vívidamente a un joven executive que llegó a mi oficina paralizado por ataques de pánico cada vez que tenía que presentar ideas en reuniones corporativas. Durante nuestra conversación, descubrimos que de niño había sido constantemente humillado por un padre crítico que ridiculizaba cada intento de expresión creativa. Su mente adulta había generalizado esa experiencia específica, interpretando cualquier situación de exposición profesional como una amenaza a su valor personal. La sanidad comenzó cuando le enseñé a distinguir entre miedo protectivo y miedo proyectivo. El miedo protectivo surge de peligros reales en tu entorno actual y activa respuestas apropiadas de precaución. El miedo proyectivo, por el contrario, surge de heridas no procesadas y proyecta amenazas del pasado sobre circunstancias presentes que son fundamentalmente seguras. Toma un momento ahora para identificar tus propios miedos proyectivos. ¿Te aterroriza la intimidad emocional porque alguien traicionó tu confianza? ¿Evitas oportunidades de liderazgo porque experimentaste rechazo público?
¿Saboteas relaciones prometedoras porque temes el abandono? Estos patrones revelan áreas donde tu pasado está gobernando tu presente de maneras que limitan tu potencial divino. La técnica más poderosa que he desarrollado para superar estos miedos es lo que llamo confrontación espiritual del miedo. Esta práctica involucra identificar específicamente el miedo, rastrear su origen hasta la experiencia traumática que lo generó, y luego declarar guerra espiritual contra su poder de intimidación. No estás luchando contra personas que te lastimaron, sino contra los residuos emocionales que esas experiencias dejaron en tu sistema mental. Cuando confrontas espiritualmente un miedo proyectivo, declares algo como esto: miedo al rechazo. Reconozco que vienes de la herida que experimenté cuando, situación específica, pero declaro que esa experiencia terminó y no tiene autoridad sobre mi presente. En el nombre de Cristo, rompo tu poder sobre mis decisiones y declaro que soy amado, aceptado y valorado por el Creador del universo. Tu tiempo de gobernar mi vida ha terminado. Esta declaración no es una fórmula mágica, sino un ejercicio de autoridad espiritual que realinea tu identidad con verdades eternas en lugar de experiencias temporales. Cuando la practicas consistentemente, comenzarás a notar que el poder emocional de esos miedos disminuye dramáticamente. Otra herramienta transformadora es la técnica de desensibilización progresiva espiritual. Identificas la situación que más te atemoriza relacionada con tu trauma, y luego la divides en componentes pequeños y manejables. Comienzas exponiéndote al aspecto menos amenazante mientras te anclas en afirmaciones de fe y seguridad espiritual. Gradualmente, conforme tu sistema nervioso aprende que puede permanecer calmo en presencia de estos estímulos, progresas hacia aspectos más desafiantes. Por ejemplo, si tu trauma involucra traición en relaciones íntimas, no saltas inmediatamente a una relación romántica seria. Comienzas practicando vulnerabilidad controlada en amistades seguras, luego progresivamente profundizas tu capacidad de confianza mientras mantienes límites saludables y comunicación abierta. La oración específica y dirigida es absolutamente crucial en este proceso. No ores de manera general pidiendo ayuda con mis miedos, sino presenta cada miedo específico ante Dios y pide sabiduría para distinguir entre precaución apropiada y paranoia proyectiva. Pide fortaleza para enfrentar gradualmente las situaciones que has estado evitando, y sensibilidad espiritual para reconocer cuando estás operando desde fe versus cuando estás operando desde trauma. He observado que las personas que experimentan las transformaciones más profundas son aquellas que desarrollan lo que llamo fe agresiva, una determinación espiritual de no permitir que experiencias pasadas definan sus posibilidades futuras. Esta fe agresiva no niega la realidad del dolor experimentado, pero se niega a aceptar que ese dolor tiene la palabra final sobre su destino. Cuando combinas estas técnicas prácticas con una comprensión clara de tu verdadera identidad como hijo amado de Dios, algo extraordinario sucede. Los miedos que una vez parecían insurmontables comienzan a perder su poder de intimidación. Descubres que la misma energía que usabas para evitar y preocuparte puede ser redirigida hacia crear y prosperar. Capítulo 4. La fe como fuerza práctica para sanar el pasado. La fe, cuando se aplica específicamente a la sanidad del trauma pasado, no es un sentimiento vago de esperanza, sino una fuerza espiritual activa que literalmente reorganiza tanto tu percepción como tu experiencia de eventos dolorosos. Durante mis décadas ayudando a personas a superar heridas profundas, he sido testigo de algo que desafía explicación puramente psicológica. Cuando la fe genuina se aplica sistemáticamente a memorias traumáticas, no solo cambia cómo te sientes sobre esas experiencias, sino que puede transformar su impacto neurológico en tu cerebro. Permíteme explicarte algo revolucionario sobre la naturaleza de la fe aplicada a la sanidad del pasado. La fe operativa, no la fe teórica sino la fe que produce resultados tangibles, funciona reconociendo que existe una realidad espiritual más poderosa que las circunstancias físicas que experimentaste.
Esta realidad superior incluye verdades como tu valor incondicional ante Dios, su capacidad de obrar bien a través de experiencias malvadas, y su poder de restaurar lo que fue destruido. Recuerdo profundamente el caso de una mujer que había sufrido abuso sistemático durante su infancia. Cuando llegó a mi consulta, llevaba décadas en terapia convencional sin experimentar libertad real de los flashbacks, pesadillas y patrones destructivos que dominaban su vida adulta. La breakthrough vino cuando le enseñé a aplicar fe práctica directamente a sus memorias más dolorosas. La técnica específica que utilizamos fue lo que llamo reimaginación redentiva. Esto no significa cambiar los hechos de lo que ocurrió, sino invitar conscientemente la presencia y perspectiva de Cristo a esas memorias. Durante sesiones de oración dirigida, la animé a visualizar a Jesús presente durante sus momentos más oscuros, no impidiendo el abuso, sino sosteniéndola, llorando con ella, y declarando sobre ella verdades eternas sobre su valor que contradecían las mentiras que el trauma había grabado en su corazón. Esta práctica no es fantasía escapista sino una aplicación directa de verdades bíblicas sobre la omnipresencia divina. Si Dios estuvo presente durante tu trauma, y lo estuvo, aunque no lo sintieras, entonces la fe puede acceder a esa presencia y permitir que transforme retrospectivamente el significado de esa experiencia. No cambia los hechos, pero cambia radicalmente su poder sobre tu presente. La fe práctica también opera a través de lo que llamo declaraciones de soberanía divina sobre el pasado. Estas son afirmaciones específicas que reconocen la capacidad de Dios de crear belleza desde cenizas, aún en situaciones que parecían completamente destructivas. Por ejemplo, declaras regularmente: Dios estaba presente durante mi dolor y está obrando incluso ahora para convertir esa experiencia en fuente de fortaleza, sabiduría y compasión que bendeciría a otros. He observado que esta práctica es particularmente poderosa porque cambia tu relación fundamental con tus memorias dolorosas. En lugar de ser víctima pasiva de eventos que te sucedieron, te conviertes en colaborador consciente con Dios en el proceso de redención y restauración. Esto restaura un sentido de agencia y propósito que el trauma había destruido. Otra dimensión crucial de la fe aplicada a la sanidad es lo que llamo fe prospectiva versus fe retrospectiva. La fe retrospectiva mira hacia tu pasado y reconoce evidencias de gracia divina que operó incluso en medio del dolor. La fe prospectiva mira hacia tu futuro y anticipa la manifestación completa de restauración y propósito que Dios está obrando a través de tu historia total, incluyendo las partes dolorosas. La práctica específica que recomiendo es dedicar tiempo cada semana a lo que llamo inventario de gracia pasada. Revisas conscientemente tu historia buscando evidencias específicas de protección divina, provisión inesperada, personas que aparecieron justo cuando las necesitabas, fortaleza que surgió cuando creías que no podrías continuar, y momentos de belleza que brillaron incluso en medio de oscuridad. Este ejercicio no minimiza tu dolor sino que lo contextualiza dentro de una narrativa más amplia de cuidado divino. Comenzarás a ver patrones de intervención y provisión que estaban presentes pero que no habías reconocido porque estabas enfocado comprensiblemente en el sufrimiento inmediato. La fe también se aplica prácticamente a través de lo que llamo oración de liberación específica del pasado. Esta no es oración general pidiendo sanidad, sino oración dirigida que aborda mentiras específicas que el trauma implantó en tu sistema de creencias. Si el abuso te convenció de que no tienes valor, oras específicamente para que esa mentira sea desarraigada y reemplazada con revelación de tu valor infinito ante Dios. La clave está en comprender que la fe no es un sentimiento sino una decisión. Decides creer que Dios tiene poder para sanar lo que fue quebrado, restaurar lo que fue robado y redimir lo que fue destruido, independientemente de cómo te sientas en cualquier momento dado. Esta decisión sostenida de fe, aplicada consistentemente a áreas específicas de dolor, libera poder sobrenatural para transformación que va más allá de lo que la voluntad humana puede lograr por sí sola.
Cuando la fe genuina se encuentra con trauma genuino en el contexto de verdad bíblica, suceden milagros de sanidad que restauran no solo tu paz emocional, sino tu capacidad de cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Capítulo 5. Entusiasmo y energía positiva como catalizadores de sanidad. Una de las señales más claras de que alguien está experimentando verdadera sanidad de traumas pasados es el renacimiento del entusiasmo genuino por la vida. El trauma, por su naturaleza, drena la energía vital y crea lo que llamo anestesia emocional, una protección inconsciente contra el dolor que también bloquea la capacidad de experimentar alegría plena. Pero cuando comienzas a aplicar sistemáticamente principios de sanidad espiritual, algo extraordinario sucede. La misma energía que estaba siendo consumida por dolor del pasado se libera para crear entusiasmo por el futuro. Permíteme compartir contigo una verdad que ha revolucionado la vida de cientos de personas con quienes he trabajado. El entusiasmo no es algo que esperas sentir después de que todo tu dolor esté resuelto. El entusiasmo cultivado conscientemente es una de las fuerzas más poderosas para acelerar tu proceso de sanidad. Esto parece contradictorio porque tendemos a pensar que primero necesitamos estar completamente sanos para luego sentir entusiasmo. Pero la realidad es exactamente opuesta. El entusiasmo activo, la palabra viene del griego enteos que significa Dios dentro, es literalmente energía divina manifestándose a través de tu personalidad humana. Cuando conscientemente cultivas entusiasmo por aspectos específicos de tu futuro, estás invitando poder sobrenatural a colaborar contigo en el proceso de transformación personal. Esta no es psicología positiva superficial, sino aplicación práctica de principios espirituales profundos. Déjame invitarte a un ejercicio específico que transformará tu experiencia inmediatamente. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, identifica 3 aspectos de tu futuro por los cuales puedes elegir sentir entusiasmo genuino, sin importar cuánto dolor del pasado puedas estar cargando en este momento. Esto podría incluir relaciones saludables que vas a desarrollar, contribuciones significativas que vas a hacer, experiencias de alegría que vas a crear, o la versión restaurada de ti mismo que vas a convertirte. El poder transformador de este ejercicio opera a través de varios principios fundamentales. Primero, el entusiasmo consciente redirige tu energía mental desde el pasado hacia el futuro, interrumpiendo patrones neurológicos de rumiación que mantienen vivo el trauma. Segundo, el entusiasmo elevado vibra en una frecuencia espiritual que es incompatible con depresión, ansiedad y desesperanza. No pueden coexistir en el mismo espacio mental. Durante mis años de ministerio, he observado que las personas que se recuperan más rápida y completamente de traumas profundos son aquellas que desarrollan lo que llamo entusiasmo proactivo, la capacidad de generar energía positiva consciente independientemente de sus circunstancias actuales o su estado emocional momentáneo. Esto no es negación del dolor, sino una decisión espiritual de no permitir que el dolor tenga la palabra final sobre su capacidad de experimentar vitalidad. La técnica específica que enseño es entusiasmo programado diario. Cada mañana, antes de que tu mente se llene con preocupaciones o memorias problemáticas, dedicas 15 minutos a generar conscientemente entusiasmo sobre aspectos específicos del día que viene. No esperas a sentirte entusiasmado, decides producir entusiasmo como un acto de fe y disciplina espiritual. Esto podría incluir entusiasmo por una conversación que vas a tener, una habilidad que vas a desarrollar, una manera en que vas a servir a alguien, o simplemente por la oportunidad de vivir otro día con la posibilidad de crear memorias positivas que gradualmente superarán en número a las memorias dolorosas. Este entusiasmo manufacturado conscientemente comienza a reprogramar tu sistema nervioso para anticipar bendiciones en lugar de amenazas. Otra dimensión crucial es lo que llamo entusiasmo transferible. Cuando desarrollas energía genuina sobre tu propio proceso de sanidad y crecimiento, esa energía naturalmente se derrama hacia otras personas que están luchando con dolor similar.
Comienzas a verte no solo como alguien que está sanando de trauma, sino como alguien que está siendo equipado para ayudar a otros en su propio viaje de restauración. Esta perspectiva transforma completamente el significado de tu experiencia dolorosa. En lugar de ser simplemente algo que te sucedió, se convierte en preparación para un ministerio de consolación y esperanza que solo puedes ofrecer porque has caminado a través de valles oscuros y encontrado luz del otro lado. Este sentido de propósito redentor genera entusiasmo sostenible que no depende de circunstancias externas. El entusiasmo también funciona como un imán espiritual que atrae personas, oportunidades y recursos que aceleran tu proceso de sanidad. Cuando irradias energía genuina de esperanza y expectativa positiva, naturalmente conectas con individuos que operan en la misma frecuencia espiritual. Esto crea una red de apoyo que sostiene tu transformación de maneras que la aislación nunca podría lograr. Es importante distinguir entre entusiasmo auténtico y entusiasmo forzado. El entusiasmo auténtico surge de fe genuina en las posibilidades que Dios está creando en tu vida. El entusiasmo forzado es un intento de negar o evitar sentimientos difíciles a través de positividad artificial. El primero produce sanidad duradera, el segundo crea agotamiento emocional. La práctica que recomiendo es comenzar cada día declarando tu entusiasmo sobre una cosa específica relacionada con tu proceso de sanidad, una cosa relacionada con tu crecimiento personal y una cosa relacionada con cómo vas a bendecir a alguien más. Esta disciplina triple gradualmente reconstituye tu identidad desde víctima de circunstancias pasadas hacia colaborador activo con Dios en la creación de un futuro extraordinario. Capítulo 6. Desarrollo de autoestima y confianza genuina después del trauma. Uno de los daños más devastadores que inflige el trauma no son las memorias dolorosas en sí mismas, sino la manera en que distorsiona tu percepción fundamental de quién eres y de cuánto vales. El trauma tiene una capacidad particular para implantar mentiras profundas sobre tu identidad que operan bajo tu nivel de conciencia consciente pero que influencian every decisión importante que tomas. Durante mis décadas ayudando a personas a reconstruir su sentido de valor personal, he descubierto que la verdadera sanidad no ocurre hasta que restauras una autoestima basada en verdades eternas, no en experiencias temporales. Permíteme ayudarte a comprender algo fundamental sobre la naturaleza de la autoestima auténtica. Tu valor como persona no fue determinado por lo que te hicieron o lo que no te dieron. Tu valor fue establecido por Dios en el momento de tu concepción y permanece absolutamente inmutable sin importar qué experiencias hayas atravesado. El trauma puede enterrar la conciencia de este valor bajo capas de dolor y confusión, pero no puede alterarlo ni destruirlo. La autoestima genuina no se basa en tus logros, apariencia, aprobación de otros o ausencia de problemas. Se fundamenta en el reconocimiento de que fuiste creado a imagen de Dios, diseñado con propósitos únicos que solo tú puedes cumplir, y amado con amor incondicional que nunca fluctúa basado en tu performance o circunstancias. Esta verdad se convierte en el fundamento inquebrantable sobre el cual reconstruyes tu identidad después del trauma. Recuerdo vívidamente a un hombre que llegó a mi oficina completamente destruido después de años de abuso emocional que había erosionado toda confianza en su capacidad de tomar decisiones o contribuir valor a cualquier situación. Su proceso de sanidad comenzó cuando le enseñé la diferencia entre autoestima basada en performance y autoestima basada en identidad espiritual. La primera fluctúa constantemente dependiendo de éxitos y fracasos. La segunda permanece estable porque se ancla en realidades que trascienden circunstancias. La primera técnica práctica para reconstruir autoestima genuina es lo que llamo declaraciones de identidad bíblica diaria. Cada mañana, antes de enfrentar las presiones del día, declaras verdades específicas sobre quién eres según la perspectiva de Dios. Esto incluye afirmaciones como, "So fearfully and wonderfully made", "Soy más que vencedor", "Puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece", "Soy escogido", "Santo y amado", "Tengo dones únicos que el mundo necesita".
Estas no son repeticiones vacías sino declaraciones de guerra contra mentiras que el trauma implantó en tu sistema de creencias. Cuando las declaras consistentemente con fe genuina, comienzan a reprogramar tu autoimagen desde nivel celular. Tu mente subconsciente gradualmente acepta estas verdades como más reales que los mensajes distorsionados que recibiste a través de experiencias dolorosas. Otra herramienta transformadora es el inventario de fortalezas desarrolladas a través del dolor. Esto requiere honestidad, courage, para reconocer cualidades positivas que desarrollaste específicamente porque atravesaste dificultades. Esto podría incluir compasión profunda, resiliencia excepcional, sabiduría sobre naturaleza humana, sensibilidad espiritual elevada, o capacidad de detectar autenticidad versus superficialidad en otras personas. El punto no es estar agradecido por el trauma, sino reconocer que incluso experiencias destructivas no pudieron impedir que desarrollaras cualidades hermosas que ahora forman parte de tu carácter único. Esta perspectiva transforma tu relación con tu historia personal desde fuente de vergüenza hacia evidencia de tu capacidad extraordinaria de crecer a través de adversidad. La práctica del servicio consciente basado en fortalezas es crucial para solidificar autoestima restaurada. Identifáis maneras específicas de usar tus dones únicos, incluyendo fortalezas desarrolladas a través de dolor, para beneficiar a otras personas. Cuando experimentas regularmente el impacto positivo que tu vida puede tener, develops confianza natural que surge de evidencia tangible de tu valor y relevancia. Una dimensión often overlooked en la reconstrucción de autoestima es lo que llamo perdón propio sistemático. El trauma frecuently genera guilt and shame no solo por lo que te hicieron sino por cómo respondiste, decisiones que tomaste desde el lugar de dolor, relaciones que damaged, oportunidades que perdiste, o versiones de ti mismo que podrías haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. As the guilt residual poison present tense confidence y sabotage future possibilities. La técnica específica involves identifying specific areas de autoculpabilidad, bringing them conscientemente before Dios en oración, reside en perdón divino, y luego extendiéndote perdón a ti mismo como acto consciente de fe. Esto no es autojustificación sino recognition que aferrarse a guilt sobre past decisions no sirve ningún propósito constructivo. También es esencial desarrollar lo que llamo boundaries de autoestima saludable. Esto significa learning a say no a situaciones, relaciones o requests que attack tu sense of worth o te require comprometer tus valores para gain approval. People recovering from trauma often have difficulty establishing boundaries porque fear unconditioned a sacrifice su own needs para avoid conflict or abandonment. Healthy boundaries, fundamentados en clear understanding de tu value y rights como person, actually enhance relationships porque permit authentic connection based on mutual respect rather than codependency or manipulation. Cuando operates from secure sense of own worth, puedes engage con others desde possession de strength rather than neediness. La confidence genuina ultimately comes from repeated experiences de acting courageously despite fear, making decisions aligned con tus values despite pressure, while witnessing tu own capacity para handle challenges que once seemed insurmountable. Cada time eleges truth over lie, faith over fear, action over paralysis, builds evidence que supports stronger self-image. Capítulo 7. Creación de relaciones positivas y influencia constructiva después del trauma. Una de las ironías más profundas de la sanidad del trauma es que las mismas experiencias que inicialmente te aislaron de conexiones humanas auténticas, cuando son procesadas y sanadas adecuadamente, te equipan con una capacidad única para crear relaciones de profundidad y significado extraordinarios. Durante mis años de ministerio, he observado que algunas de las personas más compasivas, sabias y emocionalmente inteligentes que he conocido son aquellas que han navegado exitosamente a través de valles de dolor profundo y han emergido con corazones sanados pero sensibilizados. El trauma inicialmente crea lo que llamo distorsiones relacionales,
patrones disfuncionales de conexión que surgen de mecanismos de protección desarrollados para sobrevivir experiencias dolorosas. Estos pueden incluir desconfianza excesiva, dependencia emocional, necesidad de control, evitación de intimidad, o tendencia a atraer o ser atraído hacia personas que replican dinámicas familiares disfuncionales. Pero cuando comprendes estos patrones y aplicas principios espirituales de restauración, puedes transformar estas vulnerabilidades en fortalezas relacionales extraordinarias. Permíteme compartir contigo algo revolucionario sobre la naturaleza de las relaciones saludables después de la sanidad del trauma. Tu capacidad de amar auténticamente no se mide por tu habilidad de evitar todo dolor relacional, sino por tu capacidad de mantener tu corazón abierto mientras ejercitas sabiduría y discernimiento. Las personas que han sanado profundamente de heridas del pasado desarrollan lo que llamo amor robusto, una forma de cariño que es simultáneamente tierno y fuerte, vulnerable y sabio, compasivo y protectivo. La primera clave para crear relaciones positivas después del trauma es desarrollar lo que llamo comunicación desde identidad restaurada. Esto significa aprender a comunicarte desde la seguridad de saber quién eres en Cristo, en lugar de desde la inseguridad de buscar validación o evitar rechazo. Cuando tu sentido de valor está firmemente anclado en verdades espirituales, puedes expresar tus pensamientos, sentimientos y necesidades honestamente sin estar controlado por miedo a la respuesta de la otra persona. Una técnica específica que enseño es la práctica de vulnerabilidad controlada. Este involucra conscientemente elegir compartir aspectos apropiados de tu historia y struggles actuales con personas que han demostrado ser trustworthy y emotionally mature. No compartes indiscriminadamente con everyone, pero tampoco te escondes completamente detrás de máscaras de perfección que prevent authentic connection. La clave está en discernir between personas que han earned el derecho de conocer tu historia versus aquellas que haven't demostrado la wisdom o maturity necesaria para handle información sensitive de manera constructiva. Este discernment comes from prayer, observation de cómo trata a otras personas en situaciones vulnerables, y gradual testing de su carácter a través de small disclosures antes de share deeper struggles. Otra dimensión crucial es learning to establish what llamo reciprocity relacional saludable. People recovering from trauma often swing between two extremes, either giving excessive amounts and expect anything in return, because fewer untrained que su value depends on what you can provide, or becoming defensive while unwilling to invest en relaciones por fear of being hurt again. Healthy reciprocity means creating relaciones donde both parties contribute según su capacities y receive according as you as needs, con understanding que perfect balance no es siempre possible pero that general pattern de mutual care y support debe be present. Esto requires developing capacity to ask for help when needed while also capacity to set boundaries cuando others become consistently taking sin giving. Una practice transformadora es what llamo blessing intentional de otros through your story. Cuando has experienced sufficient healing, conscientemente look for oportunidades to use insights gained through your pain para encourage y guide others que están struggling con similar challenges. Esto no means becoming unpaid therapist para everyone, sino being sensitive a moments cuando appropriate word the hope or peace the practical wisdom might make significant difference in someone's vida. Este tipo de ministry surge naturally from healed heart why creates sense the purpose que transforms meaning de tus past struggles. Instead of being simply something que happen a ti, your pain becomes something que equips ti para serve others in meaningful manera. Este perspective shift creates positive feedback loop que strengthens tu own healing while blessing other people. También es esencial desarrollar what llamo community de recovery consciente. Esto means actively cultivating relationships con people que share similar values regarding personal growth, spiritual development, y commitment to healing. Esto might include support groups, church communities, professional networks, o informal friendships con individuals que understand journey to recovery y can provide appropriate encouragement y accountability. El poder de community in healing process cannot be overstated. Humans fueron designed para connection,
Isolation often perpetuates effects de trauma mientras healthy community accelerates healing. Cuando surrounded por people que believe en tu capacity para healing y growth, becomes easier to maintain hope during difficult periods del recovery process. Finalmente, develop practice de what llamo legacy thinking relational. Esto means conscientemente considering what kind of relational legacy quieres leave, how quieres be remembered by people que no te, what kind of impact quieres have on others' lives, y what example de recovery y resilience quieres model para those who might be watching your journey. Esta perspective elevates every interaction from simply trying to get through the hacia opportunity to demonstrate love, grace, wisdom, or hope que can inspire others. When operate from este mindset, naturally become person que others seek out porque presence brings life, hope, or healing energy instead de drama, negativity, o emotional drain. Conclusión. Mientras llegamos al final de este viaje de descubrimiento sobre la libertad del pasado, quiero que comprendas algo fundamental: el poder que has estado buscando para transformar tu vida no es algo que necesitas adquirir de fuera, sino algo que necesitas reconocer y activar desde dentro. Durante estos minutos juntos, hemos explorado verdades que tienen el potencial de liberar años de dolor acumulado y catapultarte hacia un futuro de propósito, paz y influencia positiva extraordinaria. Tu historia personal, con todas sus sombras y cicatrices, no es un accidente cósmico que debes superar, sino material divino que puede ser transformado en el fundamento de tu mayor contribución al mundo. Las mismas experiencias que una vez parecían destruir tu potencial pueden convertirse en las fuentes de tu compasión más profunda, tu sabiduría más práctica y tu fortaleza más inquebrantable. Recuerda que la sanidad del trauma no es un evento instantáneo, sino un proceso gradual que requiere paciencia, fe persistente y aplicación consistente de los principios que hemos discutido. Algunos días sentirás avances significativos, otros días podrían parecer como retrocesos. Esto es completamente normal y no indica fracaso, sino el ritmo natural de crecimiento profundo y transformación auténtica. Las técnicas que hemos explorado, desde la reestructuración consciente de pensamientos hasta la aplicación práctica de fe, desde el cultivo del entusiasmo hasta la construcción de autoestima genuina, no son simplemente estrategias psicológicas, sino herramientas espirituales que conectan tu esfuerzo humano con poder divino ilimitado. Cuando las aplicas con fe genuina y persistencia disciplinada, liberas fuerzas sobrenaturales que pueden acelerar tu sanidad más allá de lo que la voluntad humana podría lograr independientemente. Hoy te encuentras en una encrucijada extraordinaria. Puedes elegir permanecer definido por experiencias que terminaron hace años o décadas, o puedes decidir que tu futuro será determinado por las verdades eternas sobre tu valor, propósito y potencial que nunca han cambiado sin importar lo que hayas atravesado. Esta elección, renovada cada día y aplicada en cada situación desafiante, tiene el poder de transformar no solo tu experiencia personal, sino tu capacidad de impactar positivamente las vidas de todas las personas que toques. El camino hacia la libertad completa está delante de ti. Cada paso que tomes aplicando estos principios te acerca más a la versión de ti mismo que Dios siempre tuvo en mente, alguien que ha sido refinado por el fuego de la adversidad pero no consumido por él, fortalecido por las luchas pero no definido por ellas, sabio a través del sufrimiento pero radiante con esperanza inquebrantable. Comienza hoy. Comienza con una decisión consciente de ver tu pasado a través de los ojos de la fe en lugar de los ojos del dolor. Comienza con una declaración audaz de que tu historia no ha terminado, sino que está siendo reescrita por manos divinas que pueden crear belleza extraordinaria desde los fragmentos más rotos de experiencia humana. Tu libertad te está esperando. Tu propósito te está llamando. Tu futuro extraordinario está listo para ser creado. El único momento que tienes para comenzar esta transformación es ahora. Y el único poder que necesitas ya está disponible dentro de ti a través de la fe que puede mover montañas de dolor y plantar jardines de esperanza en su lugar.
Levántate y camina hacia la libertad que es tu derecho divino como hijo amado del Dios que hace todas las cosas nuevas.